Bien, el- hoy día estamos ya en el último capítulo de este libro, Siete amenazas que enfrenta toda iglesia y tu parte en superarlas. Y vamos a hablar de la autosuficiencia. Para esto vamos a estar leyendo Apocalipsis capítulo 3 versos 14 al 22. Después aún queda la conclusión que la vamos a hacer la próxima semana y ahí ya vamos a estar cerrando este libro. Em, pero hoy nos vamos a enfocar en esto, ¿ok? Leamos el texto, como siempre lo hacemos, y, y luego vamos al desarrollo. Apocalipsis capítulo 3 14 al 22, mensaje a la iglesia de la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque dices, soy rico, me he enriquecido y nada tengo necesidad. ¿No sabes que eres un miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo? Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quisiera iniciar este texto con una pregunta, y es, ¿cuál es el lugar más peligroso para un cristiano? Para nosotros, los lugares más peligrosos para vivir, ¿cierto? Podríamos decir es donde nuestras vidas están en peligro. Sin embargo, y ahí, por ejemplo, pensamos en lugares donde el cristianismo no es bien recibido y más bien perseguido. Sin embargo, los lugares más peligrosos son aquellos donde nuestra alma está en peligro, no tanto nuestra vida. Y el autor dice acá, si existe algo que estrangula nuestra fe más que cualquier otra cosa, es la prosperidad. El mayor problema de la prosperidad es que nos vende la idea engañosa de que no necesitamos a nadie más, ni siquiera a Dios. En otras palabras, la prosperidad tiene la propiedad, por decirlo así, de hacernos personas autosuficientes. Y en este sentido, el mensaje a la Odisea nos advierte de esta séptima amenaza, ¿no? La autosuficiencia. Lo primero que tenemos que establecer entonces, iglesia, es a quién realmente necesitamos. Y cuando lo primero que se declara aquí, ¿no? Que Jesús es el Amén, y le recuerda a la Odisea que es la confirmación de Dios a todas las promesas hechas en Abraham de bendecir al mundo y de crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Que el Señor haya enviado a Cristo al mundo para traer salvación confirma su veracidad respecto de sus promesas. Amén, sí, lo haré. Entonces, nuestra esperanza no está precisamente en las riquezas de este mundo. Nuestra esperanza está en el mundo venidero que Dios ha prometido a través de su Hijo Jesucristo, a través de su obra. Dice también que Jesús es el testigo fiel y veraz. Él es el testigo de la promesa confiable y verdadera de que el Padre hará una nueva creación para su pueblo, como leemos, por ejemplo, en Apocalipsis 21:5. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ah, podemos hacer un poco de memoria, ¿cierto?, respecto de la obra del Señor, su vida, su sufrimiento, su muerte, su resurrección. A través de todo eso, el Señor logró nuestra salvación para que todos los que vengan a Él, quien es el amén de Dios, según este texto, ¿no? Hay quienes recibirán la bendición también de alcanzar esa nueva creación prometida a los que creen en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo también es el principio de la creación. Y aquí es importante establecer esto. No significa que el Señor Jesucristo es el primer ser creado, como afirman algunas sectas, ¿no?
sino que tiene otro sentido allí esa palabra. Jesús es la palabra, tal como dice en Juan 1, 1 al 2. Y lo leemos, dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio. ¿Ok? Hace algunas reuniones estuvimos hablando un poco precisamente de eso, de la preexistencia de Dios. ¿Lo recuerdan? Y bueno, otro texto que nos ayuda también a entender eso está aquí también en Apocalipsis, capítulo 21. Eh, Esto es por comparación, ¿no? 21, 5 al 6 habla, dice el que está sentado en el trono, dijo, yo hago nuevas todas las cosas, y añadió, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Ahí está hablando Dios Padre, pero en Apocalipsis 22:13 está hablando el Hijo, o está hablándose del Hijo. Dice, por tanto, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Perdón, el primero y el último, el principio y el fin. Entonces ahí nosotros podemos darnos cuenta de la eternidad del Señor Jesucristo. Amén. Y la palabra traducida como principio, por ejemplo, en versiones como la NBI, se traduce también como soberano. Así que no es ese principio que nosotros concebimos, ¿no? Sino que el Señor Jesucristo es Dios eternamente. Entonces, Jesús, amados hermanos, es la fuente, el sustentador, la meta de la creación. Qué imprudencia sería pensar que nosotros no le necesitamos. En términos del funcionamiento actual del universo, todo depende de él, ¿sí? Todo depende de él. Y en términos de la nueva creación también, nosotros creemos, ¿cierto?, que alcanzaremos precisamente una nueva creación, es por la obra del Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, aquí ya viene algo no tan amable. El segundo punto es, me das asco. Muchos de nosotros quizás nos costaría imaginar al Señor Jesucristo dirigiéndose de esta forma a una iglesia o persona. Lo que significa esto es que estoy por vomitarte de mi boca, ¿sí? Estoy por vomitarte de mi boca. En el verso 16 leemos ni fríos ni calientes ni tibios, es decir, inútiles. Y bueno, y esta expresión obviamente tiene un contexto que vale la pena aclarar un poquito para que lo entendamos mejor. Dice acá, un pequeño detalle histórico puede ayudarnos a entender mejor lo que Jesús quiere decir al expresar aquí. Los ciudadanos de la Odisea no tenían agua potable. El suministro de agua local contenía carbonato de calcio que cuando lo bebías te hacía vomitar. Ahí está entonces lo que el Señor dice, ¿no? Am, Debido a esto, ellos dependían de ciudades cercanas para obtener agua potable. Hierápolis tenía agua caliente por naturaleza, pero en su trayecto hasta la Odisea, a través de acueductos, llegaba tibia e era inservible. Colosas tenía un suministro de agua fría, pero en su trayecto a la Odisea, a través de los acueductos, también llegaba tibia y era inservible. Jesús utiliza el problema del agua en la Odisea para exponer su inutilidad. Él nos sugiere que ellos deben ser o calientes por él o totalmente fríos por él. La idea que se aborda no tiene que ver con la temperatura espiritual, tiene que ver completamente con que, al igual que su suministro de agua, los cristianos de la Odisea hicieron a Jesús sentir náuseas porque eran inservibles para él y para su reino. Am, por otro lado, ¿cierto? Una vez entendiendo ese contexto y ese uso de los términos tibio, caliente, vomitaré, los cristianos de la Odisea de manera distinta a lo que hemos visto en las otras iglesias, ¿no? Ellos no enfrentaron privación, dificultad, pruebas o persecución. Eran prósperos e incluso se podían jactar de eso, como leemos en 3:17. Ellos mismos decían, ¿no? Porque dice, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Estos, estos hermanos en la Odisea, entonces eran personas ricas, elegantes, dice que ahí había lana negra y de las mejores telas, que eran muy cotizadas en ese contexto.
Eran además muy saludables porque contaban con la última tecnología médica, como los colirios y ungüentos. Sin embargo, a pesar de toda esa prosperidad, el diagnóstico del Señor Jesucristo es severo. No eran testigos fieles ni veraces con el Evangelio, eran más bien mundanos. Su riqueza los condujo a la autosuficiencia y de paso se hicieron autocomplacientes con el mundo y como eran autocomplacientes con el mundo, eran inútiles para el reino del Señor Jesucristo. Y ahí está esa expresión, no tan dura, pero tan justa también a la vez. Me das asco. Sabemos nosotros que la prosperidad, aún en nuestros días, sigue siendo una amenaza constante para nosotros. Yo creo que incluso tal vez eh, más que en aquella época, porque hoy día definitivamente el estándar de vida ha subido mucho respecto de hace 2000 años. Entonces, el autor acá nos ofrece una serie de preguntas que yo quiero compartir con ustedes para que nosotros nos hagamos un diagnóstico, ¿sí? Respecto de este punto, ¿no? Permítame leer. La primero, ¿es posible que te hayas vuelto autosuficiente? Una de las mayores evidencias de esta actitud es la falta de oración. ¿Por qué necesitaríamos pedirle a Dios que nos provea cuando confiamos en nosotros mismos para hacerlo? Considera tu propia vida de oración. ¿Qué revela? ¿Dependencia de Dios o independencia? ¿Confianza en el Señor o confianza en ti mismo? Piénsalo. ¿Has considerado cambiar de trabajo sin orar antes por eso? Em, Pastor, qué haces eh, perdón, pastor, haces que tu iglesia se involucre en muchos planes y estrategias sin orar antes lo suficiente? ¿Tiene la oración un lugar relevante en nuestras reuniones colectivas de adoración o tiene un lugar insignificante? Hay unas preguntas personales y también para nosotros como congregación. Otro indicador es precisamente esto de vivir aislados de otros creyentes. Y me acordé de una conversación, de hecho, que yo tuve hace poco con un matrimonio de la iglesia, que me plantearon la posibilidad de cambiarse de ciudad. Y yo lo primero que le dije, pero ¿saben si en esa ciudad hay una iglesia sana? Una iglesia donde ustedes puedan asistir. Y aquí el autor hace el mismo análisis, digamos. Nosotros podemos planificar cambiarnos de un lugar a otro. Y tal vez una de las primeras cosas que debiésemos considerar es precisamente si donde nosotros vamos a ir, a una ciudad, a un pueblo o lo que sea, existe una iglesia donde nos podamos congregar. Cuando no pensamos así, en el fondo eso da cuenta de la poca importancia que nosotros le damos a la iglesia local, al cuerpo de Cristo. Eso por un lado, y también esa soledad que muchas veces nosotros nos fabricamos, donde no queremos que otros penetren, por así decirlo, a nuestra privacidad. Y entonces eso, amados hermanos, es una manifestación de orgullo, de autosuficiencia, que no le hace bien a nadie. Lo decíamos un poco el domingo, ¿no? Nosotros tenemos la tarea de edificar y también de ser edificados. Edificados. Tenemos la tarea de sostener y ser sostenidos y, y no debiésemos sentir vergüenza por ello, sino que es parte del ser eh, de este cuerpo de creyentes, ¿no? Así que ese también es otro indicador. Permítame de nuevo, hoy día voy a leer harto del libro porque dice cosas bastante interesantes que creo que nos ayudan a la reflexión. Dice, como iglesia, la gran variedad de recursos disponibles puede tentarnos a confiar en nuestros propios esfuerzos y en nuestra creatividad para alcanzar nuestra comunidad o para hacer crecer la iglesia. Lo que realmente necesitamos es imprimir algunos folletos geniales o comprar un nuevo plan de estudios o proporcionar alimentos gratis en nuestro próximo evento. Mientras que para los pastores y los líderes de la iglesia, la enorme cantidad de recursos disponibles puede tentarlos a descuidar el tiempo de oración necesario para preparar de su sermón.
¿Quién necesita pedir ayuda del Espíritu Santo cuando tenemos el software bíblico Logos, verdad? Por eso que debemos recordar continuamente que la mayor amenaza que enfrenta la iglesia en la actualidad no son las leyes que establecen los gobiernos. Interesante eso, ¿no? Estuvimos hablando durante el libro anterior. No es la persecución religiosa abierta, no son ni siquiera los falsos maestros o la mala doctrina, sino una prosperidad que nos engaña para hacernos caer en la autosuficiencia. No debemos permitirnos creer en el engaño de que a nuestra iglesia le va bien porque nuestros miembros ofrendan y nuestro presupuesto es excelente. Debemos rechazar el pensamiento de que tenemos el favor de Dios porque contamos con una gran cantidad de miembros, líderes y trabajadores talentosos. Debemos protegernos contra la falsa idea de que Dios nos está bendiciendo porque nuestros servicios están llenos de visitantes y nuestra membresía va en aumento. Tal prosperidad no es necesariamente una señal de bendición del Padre, dice el autor. Y la razón, como podemos leer aquí en la presentación, la razón por la cual la prosperidad es letal, es tan peligrosa, es porque enmascara nuestra verdadera condición espiritual. Leíamos en el texto el diagnóstico, ¿cierto?, del Señor Jesucristo respecto de la Odisea. No sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. En tanto, los de la Odisea se jactaban de estas cosas. La mirada objetiva, ¿cierto?, del Señor Jesucristo descubre su realidad espiritual. Esta es la condición de los que estaban en la Odisea. En realidad, su prosperidad era solo material, pero espiritualmente eran miserables, dignos de lástima, pobres, ciegos y desnudos. Sus jactancias, ¿cierto?, son vistas por el Señor Jesucristo en realidad como debilidades y no como fortalezas. Lo que nosotros siempre, amados hermanos, tenemos que combatir es la autosuficiencia. La autosuficiencia compite con el Evangelio. Si tú eres una persona autosuficiente, tú no necesitas el Evangelio. El Evangelio, de hecho, es porque yo no puedo. Yo no puedo tener una relación correcta con el Señor. Yo no puedo en mi propia justicia. Yo no puedo hacer las cosas bien delante del Señor solo. Yo necesito del Señor Jesucristo. Por eso la autosuficiencia es un enemigo letal, y debemos nosotros constantemente estar siendo eh, confrontados con esto y con la palabra del Señor. El otro punto, confía en Jesús, no en ti mismo. Leemos Apocalipsis 3:18. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Jesús les ofrece la verdadera riqueza que se consigue simplemente confiando en Él, ¿sí? Entonces, ¿cómo obtenemos esta riqueza? Podemos recurrir a un texto, primera de Timoteo 6, 17 y 19. A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. El 19 dice, acumulando para sí el tesoro del buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. ¿Cuál es nuestro real problema muchas veces, iglesia? Es que ponemos nuestras esperanzas, nuestras expectativas en las provisiones y no en el Dios que nos provee. Entonces, tenemos nuestra tendencia muy natural, muy humana, de confiar en todo lo que podemos lograr materialmente y terminamos invirtiendo el orden de las cosas, cuando siempre Dios debiese ser el primero, bien digo. Jesús aconseja a la Odisea que de mí compres, ¿no? Y se ocupa también el término de la desnudez, que la escritura está asociada a vergüenza. Veamos nuevamente acá un texto del libro. Dice, las prendas blancas en Apocalipsis apuntan a la rectitud. Así que Jesús asevera, confía en mí para hacer tu justicia. En nuestra propia fuerza y poder, nosotros no podemos producir la vida justa que Dios exige para entrar en la nueva creación. Pero a través de la fe en Cristo, estamos vestidos con su justicia
y recibimos la promesa de la justificación, por lo que se nos declara aceptos ante el Dios Santo. Sin embargo, debemos seguir confiando en Cristo para crecer en la justicia que da evidencia de que estamos verdaderamente justificados. La justicia que Dios requiere no es el fundamento de nuestra salvación, sino la evidencia de que hemos sido salvados. Y esta justicia es algo que va en aumento a medida que nosotros confiamos en Cristo. Sinónimo a eso, no, también es la santificación que debe traer de manera natural la vida de aquel que ha sido salvado. Otro consejo, ¿no?, que da el Señor aquí, que de mí compres colirio. Como dijimos antes, aquí en la Odisea tenían la última tecnología médica ocular, pero estaban cegados por la prosperidad. ¿Ok? ¿Y quién puede remediar esa ceguera? Bueno, el Señor Jesucristo. Él es quien nos puede hacer ver nuestro pecado y de manera que podamos ver lo que realmente es importante. Aquí una evaluación de nuevo, ¿no? Para que usted, mientras escucha esto, pueda ir pensando, o más bien podamos ir pensando en hacer un diagnóstico a nuestra propia realidad. ¿Qué consume tus pensamientos diarios? ¿Sueñas despierto por pasar una eternidad con Jesús o con extender tu vida en la tierra el mayor tiempo posible con membresías en gimnasios y alimentos orgánicos? ¿Piensas más en conseguir una segunda casa para vacacionar o en entrar a la casa de Dios por toda la eternidad? En la parte económica, ¿qué domina tu presupuesto financiero? ¿Buscas ser generoso con las bendiciones que Dios te ha dado, incluso si ello implica un sacrificio personal, o das apenas lo que te sobra si te sobra? ¿Estás viviendo según tus posibilidades financieras para tener la libertad de ser generoso? ¿O estás extendiéndote en tus finanzas solo por mantener a la par, solo por mantenerte a la par con tus vecinos? ¿Qué tal cuando las cosas no van bien? ¿Encuentras consuelo en un frasco de helado o en una botella de vodka o corres a Cristo que proporciona lo que necesitamos? ¿Acaso acudes a la terapia de ir de compras para sentirte mejor y tratas de solucionar tus problemas gastando dinero en ellos? ¿O te vuelves a Cristo a que ofrece darte el agua de vida gratuitamente? ¿Qué hay de tu iglesia? ¿Es solo un club social donde las personas se les hace sentir cómodas con su riqueza? ¿Es un lugar donde la gente se reúne para tomar un café y charlar sobre su auto nuevo y las escuelas de sus hijos? ¿O expone tu iglesia los ídolos del materialismo y las posesiones? ¿Exhorta a vivir una vida impregnada del Evangelio y de todas las demandas? Ahí están esas preguntas, ¿no? Para que nosotros vayamos meditando y pensando. El llamado, ¿cierto?, es a comprar de Jesús la riqueza espiritual, ropa, colirio. ¿Cómo lo hacemos? Podemos ver en Apocalipsis 22:17 lo que se nos dice. Dice, el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que venir al Señor. Y esto está muy correlacionado o relacionado con Isaías 55, 1 al 3. Mira lo que dice el profeta. Todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que nos sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí. ¿Se dan cuenta cómo el texto nos hace esta invitación a venir al Señor? Escuchen y vivirá su alma, y haré con ustedes un pacto eterno, conforme a las misericordias mostradas a David. El Señor entonces nos está diciendo que vayamos a Él, que confiemos en Él y no en lo que las riquezas nos pueden proporcionar. El próximo punto es vive fervorosamente. Lo opuesto a la autocomplacencia autosuficiente es un fervor dependiente de Dios. Sé fervoroso y arrepiéntete. Debemos dejar de confiar en las riquezas de este mundo y aprender
una correcta interpretación de los, perdón, administración de los bienes materiales. Leamos aquí también otra vez unos párrafos que nos ayudan a entender esto. Dice, esto significa volver a orientar su pensamiento y dejar atrás la autosuficiencia. Para hacer eso necesitarán cambiar el modo de ver la riqueza. Lo mismo aplica para nosotros. Una de las claves para superar la seducción del materialismo es la generosidad. Necesitamos orientar nuevamente nuestro pensamiento para entender que el soberano de la creación provee todo lo que necesitamos y todo lo que Él provee más allá de nuestras necesidades está destinado a ser invertido en el trabajo del reino celestial. A medida que hacemos eso, comenzamos a darnos cuenta que tal vez necesitamos mucho menos de lo que pensábamos. Comenzamos a emocionarnos por ser el medio que Dios usa para proveer también a otros. ¿Ok? Am, bueno, acá el pastor da ejemplos, ¿cierto?, de cómo muchas veces los closets pueden estar llenos de ropa que se ocupa una o dos veces y nunca más. Eso da cuenta, ¿no?, de que muchos de nosotros no nos consideramos personas de grandes recursos, pero sin embargo tenemos mucho más de lo que necesitamos. Estamos muy sobre, en general, pueden haber excepciones obviamente, estamos muy sobre de las necesidades básicas. Y eso es una misericordia de Dios. El problema es que muchas veces, iglesias, no somos buenos mayordomos y no somos generosos tal vez pudiendo abastecer a otros hermanos y tampoco somos generosos con el reino de los cielos, con lo que involucra nuestra contribución en la iglesia local. Y ese es un gran problema y que muchas veces también acusa nuestra falta de madurez y de autosuficiencia. ¿Por qué no damos muchas veces? Por temor, por temor a que nos falte, ¿sí? O a veces directamente porque estamos solo ocupados en nuestros propios asuntos, en nuestros propios intereses, en nuestros propios proyectos, y no hay espacio para en tu agenda, en tu presupuesto, poner también el tipo de cosas que nos vinculan con Dios, que también debe ser de esa forma. Am, déjeme volver acá a la presentación. Si continuamos siguiendo el patrón del mundo, en lugar de lo que el Señor nos ofrece, seremos disciplinados. El Señor en su amor nos va a disciplinar y el objetivo de la disciplina es atraernos a Él. Por lo tanto, dice el autor acá, debemos arrepentirnos antes que Jesús exponga nuestra desnudez de alguna manera. Arrepiéntete de tu autosuficiencia y ven y confía solamente en Jesús. El siguiente punto, una experiencia que el dinero no puede comprar. La reprensión es severa y justa, pero también brinda esperanza, ¿no? En Apocalipsis 3:20 podemos leer, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La autosuficiencia, podríamos decir, utilizando esta figura, había dejado a Cristo afuera de la iglesia. Este versículo no es un llamado evangelístico, como hemos oído muchas veces, sino que es precisamente un llamado a una iglesia al arrepentimiento, a una iglesia autosuficiente que estaba confiando en su prosperidad. Si reconocen el pecado de su autosuficiencia y se arrepienten, entonces abrirán la puerta y dejarán que el Señor Jesucristo pueda entrar, ¿no? Dice, a los que vienen a Jesús y confían solo en Él para obtener verdadera riqueza, justicia y vida, Jesús les ofrece un lugar en su mesa. Esta es la promesa más grandiosa de todas, vivir en la casa del Señor para siempre en su presencia. Sentarse en la mesa del Rey Jesús, eso realmente es una experiencia que el dinero no puede, no puede comprar. Dice, al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Un párrafo acá que copié literal dice, por fe estamos unidos a Jesús en su vida, su muerte, su resurrección y su exaltación. Hemos sido adoptados como hijos reales. Y ese último día, en lugar de ser juzgados, seremos reivindicados ante nuestros enemigos y también participaremos en el juicio de nuestro rey. Finalmente, creo, ¿no? Sí, finalmente, hazlo tú, Jesús.
¿Cuál es la trampa de Satanás? Bueno, Satanás nos lleva a creer que podemos hacerlo todo por nosotros mismos. Si él nos vende esa idea, nos habrá engañado y en consecuencia vamos a desestimar, no vamos a necesitar a Cristo si todo lo podemos resolver nosotros mismos. Sin embargo, Jesús es el testigo fiel y veraz, es el único capaz de exponer nuestro autoengaño, ¿sí? Y nos muestra nuestro pecado, nuestra vergüenza, hasta que nos veamos obligados, iglesia, a admitir que no podemos lidiar con estas situaciones, que necesitamos definitivamente al Señor Jesucristo haciéndolo en nosotros. Es al hacer esto que quedamos libres para disfrutar con gratitud todas las cosas buenas con las que Dios nos bendice. Pero ya no nos consumirán porque no nos aferraremos más a ellas. En cambio, pondremos nuestra esperanza en los tesoros del cielo y viviremos fervorosamente por el reino celestial de Cristo. Así que ahí estamos finalizando este capítulo.